No apareció nada ahí, ¿no? Aún no. ¿Y por qué? Si estoy comparando. Ah, pues no la seleccioné. Ahí está. ¿Mm? Este es un video. Lo veis saltando un poquito porque es gradual. ¿Cuánto dura? Son como 10 minutos, ¿no? No sé si se ve el cursor. No, no se puede ver el cursor. Como ustedes alcanzan a distinguir ahí las portadoras. ¿Se dan cuenta cuáles son? Se ven tres señales de colores diferentes. Bien, bien. En Se ve realidad tienen, borroso los datos. claro, tenés tres trazos distintos. El rosa es va graficando los máximos, pero después digo, distinguen cuáles son las portadoras. Dónde hay información y dónde no, digamos. ¿Vieron donde se hacen esas mesetas? Donde se eleva la señal. Supongamos, ¿no es cierto? Que lo voy a detener un poquito. Vamos a volver al comienzo. Supongamos que cada división sea 10 dB por división. Supongamos, no lo alcanzo a ver bien. Entonces yo podría hablar de que cuánto es la relación señal-ruido si comparo con el piso de ruido. $65 dB. ¿Cuánto, Facundo? 65. A ver, 10, 20, 30, 40, 50. Bien. Consideremos el peor caso. Suponete que el piso de ruido, supongamos, sea el trazo rosa y la portadora sea el trazo verde. ¿Cuánto contarías en ese caso, Facundo? 50. 50, pero todos ven lo mismo, ¿no es cierto? Sí, un poco menos de 50, sí. ¿Ah? Pero digamos, esto es antes de la interferencia. Digamos, entonces, uno está en condiciones, suponete, de 50 dB, un poquito menos de relación señal-ruido. A medida que lo que aumenta, que el sol se va poniendo detrás del satélite, lo que vamos a notar es que el piso de ruido, ese espacio que está entre las dos portadoras, se va levantando. ¿Ven cómo se va levantando? Ahí prácticamente ya la relación señal-ruido quedó en menos de 40. Ahí ya quedó en menos de 30. Y han pasado aproximadamente 5 minutos. En algún momento se empieza a deteriorar tanto que, bueno, se pierde. Inclusive se ve como que aumenta el nivel de la portadora, como que aumentara la señal. Pero en realidad lo que está aumentando es el ruido. Y la señal se está embebiendo en el ruido. Y acá, a ver, acá como que ya empieza a decrecer. Fíjense que el trazo amarillo decrece, el trazo rosa, como yo lo puse para que me marque el máximo, queda marcado en el instrumento, mostrándome hasta dónde llegó el ruido de la interferencia.
se dan cuenta que por ahí diseña un sistema para que me dé una cobertura de 30 dB de relación señal-ruido frente a estos casos, puede llegar a ser muy caro. O voy a tener que poner antenas extremadamente grandes o poner mayor potencia. Por supuesto, la aplicación es la que manda. Si es de alta seguridad o que tiene que ser de alta disponibilidad, bueno, se tendrá que gastar. Bueno, esto es para que vean cómo se manifiesta, cómo vería en el caso del ruido de la interferencia solar en un analizador de espectro. ¿Alguna preguntita? ¿Se podría, Inge, aumentar la ganancia en alguna de las etapas durante esos periodos donde se sabe que el ruido va a subir? O sea, no el ruido, la interferencia solar como para tratar de mantener la señal. Es interesante la pregunta, la discutamos en el grupo. ¿Qué podría aumentar para tratar de mantener la calidad? ¿Y en dónde? Es que si aumentase la ganancia no correría riesgo de que, bueno, empiecen a aparecer componentes no lineales, toda esa parte. Por eso les preguntaba, ¿qué aumentamos y en dónde? Aumento la ganancia ¿en qué parte del sistema? En la entrada, Claro, en la antena sería la primera etapa. Está bien, pero ¿dónde? ¿En el transmisor o el receptor? El receptor. Bien. Si ustedes aumentan en el receptor, acuérdense que lo que están recibiendo es señal más ruido, van a amplificar todo. Sí, en todos estos sistemas, Rodrigo, eh, el primer amplificador que se pone es un amplificador de bajo ruido. De ahí viene el LN, Low Noise. Y es muy importante verlo, siempre tratarlo de ponerlo más cerca de donde está la señal. Por eso fíjense que en las antenas de DirecTV, para las parábolas en general, ese amplificador está puesto en el foco de la antena. Yo también lo podría haber puesto abajo y poner un cable coaxil que salga desde el feeder hasta el amplificador. Pero ¿cuál es el problema? Que voy a tener pérdida por el coaxil. Voy a tener pérdida en el coaxil y que traducido en, la, en el lenguaje nuestro del ruido, si yo pongo un atenuador a la entrada del amplificador, ¿qué pasa? Pierdo la información. Desde el punto de vista de la figura del ruido. mi figura de ruido mínima va a ser la de la atenuación del cable. O sea, estoy agarrando la señal limpia que viene del espacio y la estoy embebiendo, degradando la relación señal-ruido con el atenuador cable que estoy poniendo. Por eso es que, ¿se acuerdan que cuando les puse un slide donde decía, déjenme, bien, cuando ponía acá, les preguntaba dónde pongo el amplificador. No es lo mismo ponerlo
eh, ponerlo acá que ponerlo acá, porque la relación señal-ruido después del atenuador se degrada. ¿Mm? Eh, Volviendo al caso que estábamos hablando del satélite, si yo aumento la ganancia en el receptor, voy a tener más ganancias, pero a la hora que me aparezca el ruido, voy a seguir amplificando la señal más el ruido. No los discrimino. Yo tengo una duda que puede tonta, pero el receptor, que me confundo, ¿el receptor sería el satélite o la Tierra, digamos? Porque por ahí me confundo. O podría ser cualquiera de los dos, en realidad. En el caso este que estamos hablando de interferencias solares, para que se dé la interferencia, se tiene que dar esa condición de eclipse del Sol por parte del satélite. ¿Vieron cómo es un eclipse de luna? Yo tengo la misma línea de visión entre el Sol, la luna y el observador. En este caso tengo el Sol, el satélite y el observador de tierra. Entonces la Sí. planta terrena de tierra está recibiendo la señal del satélite más Listo. la señal del Sol. Ahora sí. Sí, no, habría que aumentar la ganancia desde el satélite, que sería el transmisor, para que trate de atenuar, entre comillas, para que mejore esa relación señal-ruido, eh, provocado también por el ruido que está generando el sol hacia la Tierra, digamos. Claro, si fuera posible hacer eso, pero fíjense que nosotros hemos tenido 30 dB de crecimiento del piso, el ruido. En veces, ¿cuánto es? Día a las 5. ¿Cuánto? 50 dB sería día a las 5 veces. 30 dB, 30 dB, ¿cuánto Ah, es en veces? 1000 veces. 1000. 1000, 10 por 10 Sí, por 10, ¿no es sí. cierto? O sea, si yo transmito normalmente con un vatio de potencia en condiciones normales, en el momento de la interferencia tengo que irme un kilo para compensar los 30 dB. O sea, es medio inviable, digamos. Eh, no puedo tener un transmisor de un kilo que opere normalmente con un vatio, porque normalmente la etapa de potencia uno la hace y la opera en el punto lo que llamamos el punto de ajuste, ¿no es cierto? Además, teniendo en cuenta que el satélite, o sea, se trata de que sea lo que menos consuma, que consuma lo menos posible, porque la idea es que se mantenga, digamos. Claro. Lo que podríamos aumentar, digamos, que no tiene consumo energético, es la antena transmisora. Pero ya estamos hablando de irnos a una estructura más voluminosa, que cuando hablamos de algo que está puesto en el espacio, tiene sus pormenores, digamos. Este, no es tan fácil, digamos, tampoco montar cosas tan grandes en el espacio. Ingeniero, yo leí, bueno, hace un rato, de que una de las maneras para prevenir esta interferencia es colocando un objeto entre el causante de la interferencia y la antena parabólica. Con un objeto que aquí lo llama radome. No sé si lo he pronunciado bien. Sí, la verdad nunca escuché hablar de eso. A ver.
Esto es lo que nos acaba de compartir, ¿lo están viendo? Sí, ahí ya. No sé si lo pueden leer, pero... eh, ¿Dónde leíste lo del radón? Está en la última página, en la parte de arriba, en la página 5. Ajá. Bien, acá no sé si ven lo que estoy mostrando, que dice que también afecta el enlace ascendente. Yo pensaba en principio que no, pero de alguna manera también lo está afectando, a pesar de que la antena está de espalda. Y enlace entre satélites, bueno, según cómo les toque, también los afecta. Interferencia terrestre, lo que hablamos. Esas fotos son del analizador Hewlett Packard, es un clásico. Un instrumento viejito, ya una belleza. Bien, interesante, creo que acá lo que muestra es una interferencia discreta, digamos, no de ruido de banda ancha, sino una interferencia que está afectando el primer canal. A ver. Igual eso del radom, eh, creo que es como si fuera como las viseras de los caballos, le ponen para que no miren a los costados, bueno, algo así, pero pensado para la antena y que solo se enfoque. Pero esto más que nada dice ahí que afecta. Solo es efectivo cuando la interferencia se presenta de costado o de atrás y que no rebote en pared frontal. Sí, 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 lo que estás hablando es de... Básicamente, esto no funcionaría para el caso de interferencia solar, pero sí funcionaría para otro tipo de interferencia. Porque una vez se puede tener una interferencia de algo que venga por un reflejo, como les muestra acá, ¿no es cierto?, en el edificio. Hay señales que se pueden reflejar en el edificio y rebotar e interferir la antena. Lo que están viendo es la interferencia de un rebote. Eh, a nosotros nos pasó también, teníamos una fuerte interferencia de un sistema de telefonía que había puesto Telefónica hace varios años. En realidad no había interferencia en cuanto a que eh, había una interferencia en banda, in band que se dice, cuando vos tenés interferencia en la misma banda que vos estás. En este caso, digamos, nosotros teníamos un sistema satelital que estaba recibiendo señales de arriba de 3,7 GHz. La banda C empieza de 3,7 a 4,2.
el sistema de TASA, que era un sistema terrestre, como el que muestra acá el dibujo, estaba transmitiendo por debajo de 3,7, en 3.970 por ahí. La cuestión es que en el receptor de la antena parabólica, a pesar de que no se veían las antenas, la señal del sistema de telefónica era tan fuerte y estaba tan cerca, porque estaba como a 4 cuadras, que la portadora que entraba era demasiado alta para el LNB. Eso es una cosa también a tener en cuenta. El LNB es un amplificador de bajo ruido diseñado para operar con bajas señales. Si ustedes le ponen una portadora alta a la entrada, por más que no sea en la misma frecuencia, va a hacer que el amplificador distorsione. ¿Se entiende? Eh, bien, ahí volvimos, ¿no? Sí, así es. No sé si se explicó, se entendió lo que comenté recién. Yo puedo tener mi portadora de recepción acá. ¿Mm? Si acá cerca tengo otra muy alta, perdón, el amplificador acá, yo no estoy hablando de interferencia en banda, porque no está dentro, está fuera del espectro. Pero esta señal es tan alta que lo mismo satura el amplificador, porque difícilmente tengo un amplificador que tenga una respuesta de este tipo. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende, ingeniero. Bien. Bueno, gracias por el aporte, Rodrigo. Estaba interesante. Como ven, la cuestión de la interferencia solar es algo que las compañías tienen que explicar, porque, bueno, de hecho, afecta. Hace muchos, muchos años me habló una señora muy enojada porque se le había cortado la novela por Canal 9. Le digo, mire señora, lo que pasa es que estamos en época de interferencias solares y bueno, se han cortado, la señal se interrumpe y esto pasa todos los años. No, no, usted me está mintiendo porque acabo de hablar con mi prima en Buenos Aires y ella sí lo está viendo. Este, y bueno, es gracioso, claro, el señor no tiene por qué conocer este tema, ¿no es cierto? Pero obviamente la interferencia solar no se da al mismo tiempo en todas las estaciones porque depende de dónde está la antena puesta. Entonces, no se va a cortar al mismo tiempo en Santiago del Estero que acá en Tucumán, o que en Córdoba, o que en Salta. Y obviamente, seguramente la prima de esta señora veía la televisión por aire, o sea que no se le va a cortar nunca. Pero, bueno, Inge, ¿qué puedo sí. solucionar el problema anterior poniendo un filtro para que solo amplifique la información y no la interferencia? Si lo conseguí, sí. El problema con los filtros, yo les decía recién, ¿no? El caso, a ver, lo que estoy diciendo es un caso en particular, cada uno lo analizará, digamos, esto era 3,7. Acá estaba la portadora
En ese tiempo era un problema. Ah, no les terminé, les empecé contando esto y no les conté la solución. Esta señal hace muchos años era la que empezó a transmitir los partidos de fútbol. O sea que se ven que, o sea, se imaginan ustedes que la interferencia era crítica. El tema es que la separación, digamos, era de menos de 100 megas. Entonces, ¿cuál es el Q, digamos, para tener una caída? ¿Cómo haces vos para tener una caída de 3,7 a 3,690 y que te caiga por ahí 50, 20 dB, que te caiga en 0,1 giga? Normalmente un filtro que uno haga va a tener una respuesta siempre de este tipo, pero es muy difícil de este. Sí podés plantearte por ahí, capaz con mejor suerte, un filtro notch, pero nuevamente quizá la respuesta del filtro te termine afectando también la banda pasante, la que te interesa. Pero a ver, son cosas que muchas veces cuando uno está con en medio del problema hay que evaluarla y eventualmente probarla. Que si uno puede conseguir el filtro, lo tiene. De hecho, conseguimos nosotros filtros para banda C, que los compramos en ese entonces, que te daban una caída adicional de la banda. Bueno, la solución en este caso fue bajar la antena del techo al piso. Porque poniéndola en el piso yo seguía viendo el satélite, pero el tinglado que tenemos en la compañía ya me bloqueaba la señal que venía de la antena de la telefónica. O sea, eso que mostraba ahí el dibujo es perfectamente válido. Por supuesto, cuando uno va a montar una antena siempre hay que un poco evaluar todas estas cosas. Uno puede poner un analizador de espectro con una antena y ver si hay algo en el espacio como para estar seguro, ¿no es cierto? Hay antenas que no tengo problema, las puedo cambiar, las saco en un lugar, las pongo en otro, pero una vez que monte una parábola, digamos, de 4 o 5 metros en el techo, cambiarla al piso no era un tema menor, ni algo rápido de solucionar. Pero sí, los filtros hay que probarlos. Son una solución en muchos casos. Perdón, garabateé esto y no hablé nada. Cualquier duda o consulta, háganla porque creo que es la parte donde más aprenden cuando preguntan. Ingeniero, y para las interferencias solares entonces no hay solución posible, solo esperar. Espera que pase, sí. Sí, por lo general les digo, si ustedes entran a la página de Intelsat, por ejemplo, Hispasat, ustedes van a ver que ahí ya hasta le predicen, ustedes ponen la latitud y la longitud, digamos, donde está su sitio de recepción, y ellos le dicen, tal día, en tal hora vas a tener problemas. Dura minutos. Generalmente cerca del mediodía, siempre cerca del mediodía. El tema de comentarles sobre el tema de la interferencia solar es porque un ejemplo muy claro de degradación de la relación señal-ruido en presencia de ruido blanco. Por supuesto que en otros sistemas terrestres también yo podría tener alguna. Tuvimos una vez un problema con un enlace de 12 gigas entre Tucumán y Bellavista, y el problema era se degradaban dos canales creo que se degradaban.
A la noche, de día casi imperceptible, de noche se veían totalmente lluviosos. Por supuesto, como los ingenieros nunca tenemos suerte, el canal por ahí siempre va a ser el de novela o el de deporte. Le da, digamos, un condimento adicional a la demanda de solución. La cuestión es que después después de varias pruebas logramos ubicar la interferencia y vimos que era la señal de telefónica. Y a la noche se incrementaba más porque aumentaba el tráfico a la noche, el tráfico nocturno, y al aumentar el tráfico, digamos, se ensanchaba el ancho de banda del ruido y degradaba más las señales nuestras. En este caso, la solución fue poner un filtro pasabanda, perdón, un filtro supresor de banda en los canales donde entraba el ruido. Daba un filtro en alrededor de 300 gigas, perdón, 300 megas, eh, con muchas etapas, para hacerlo lo más parecido posible, digamos, un filtro ideal, con el cual hacíamos un filtro supresor de banda que sacaba la señal y la interferencia. Los canales nuestros que iban ahí los mandábamos en otra frecuencia, más arriba. Y lo que hacíamos después de la recepción es volver a meter los canales en donde tenían que ir, pero ya limpiamos el espectro de la interferencia. Y otra vez que tuve un problema similar, ya conocíamos esto, la experiencia, y en este caso lo solucionamos girando la antena. Entonces, como ellos transmitían en polarización horizontal, nosotros nos pusimos en polarización vertical, rotamos 90 grados nuestras antenas y bueno, ya dejamos de interferir. Herramientas, digamos, que uno puede manejar en un sistema para tratar de solucionar los problemas que se puedan dar. Ahora es muy común también que uno instala los enlaces en 2,4. Bueno, en la banda de 2,4 es increíblemente promiscua, ya es muy difícil armar un enlace limpio. Como son bandas no licenciadas, todo el mundo se sube y bueno, es difícil. La banda de 5 gigas hace unos años era la solución y hoy ya no. También es complicada y bueno, las soluciones por ahí consisten en achicar el ancho de banda de transmisión que tenemos a costa de que voy a transmitir menos bitrate, menos tasa de datos, pero lo que transmite limpio, digamos. Bien, no sé si, como ven, no hay por ahí una solución única, sino que hay una suerte de soluciones. Y a veces habrá que implementarla a todas. Miguel, disculpe, usted dijo que realizaron pruebas para ver qué problema era el que se presentaba. Esas pruebas, digamos, lo hacen con instrumentos especiales que les permite ver el espectro de frecuencia en ese lugar o cómo son esas pruebas, digamos. Básicamente con un analizador de espectro vos ves el espectro. Es lo que les mostraba en el videito de la interferencia solar. Si a vos te aparece algo en el espectro, depende si es una interferencia. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la quinta, la séptima armónica de una FM? Eso, si ustedes lo ven, suponete que este sea lo que transmiten ustedes, una FM puede aparecer como algo así. Normalmente cuando uno quiere ver qué pasa en el espectro, lo que hace es apagar tu señal. No es muy agradable, pero no te queda otra. Vos apagás tu señal y te queda el espectro limpio para ver todo lo que no es tuyo.
En el caso de por ejemplo, una modulación de FM como las que uno conoce, los instrumentos suelen demodular FM. Entonces, cuando se nos presentan estos casos, apagamos el canal, ubicamos la portadora que está molestando, la demodula, el analizador de efectos suele incluir esa función hasta que, bueno, escucha el audio, hasta que el locutor te dice FM tanto de tal lugar y bueno, te va a hablar con el dueño de la radio para convencerlo de que arregle las cosas. En el caso de la interferencia de Telecom no era tan sencillo, tenés que investigar una vez que ves qué es lo que hay y la forma que tiene el espectro, quiénes pueden estar usando la banda S. En nuestro caso no había muchas posibilidades, digamos, éramos nosotros o ellos, así que... Pero sí, no, es todo un tema encontrar quién interfiere. De hecho, creo que les comenté a ustedes que nos tocaron casos de cuando vienen de ENACOM por alguna denuncia de interferencia en la celda de estaciones celulares. Ellos hablan a las compañías y las citan al lugar donde hay interferencia para preguntarle, muchachos, quién de ustedes es. ¿Estás cómodo, Luis? Bien. Pregunten todo lo que se les ocurra, no hay problema. Casos de estudio. Lo que vamos a ver ahora es una suerte de ejemplos donde se lidia con el tema del ruido para que nos demos una idea, ¿no es cierto? Lo que vamos a ver ahora en unos cuantos pasos es cómo se especifica la ganancia de la antena receptora a partir de la figura de ruido. Dentro de lo que es los sistemas satelitales, digamos, cuando alguien, el dueño del satélite, ¿no es cierto? Cuando ustedes están por apuntarse a un satélite en particular, suele publicar contornos de diagramas con la relación G sobre T. Es una figura de mérito. Ese G sobre T, ¿no es cierto?, está marcando la relación entre la ganancia y la temperatura de ruido en el punto donde ustedes están. Ustedes van a ver que esos son como figuras de curva de nivel que se van degradando a medida, ¿no es cierto?, que uno se va de la zona donde el satélite ilumina con mayor potencia. Entonces, tenemos la relación, este G sobre T, que es un parámetro que publica, digamos, la empresa que administra el satélite, la relación entre la ganancia de la antena receptora y la temperatura equivalente de ruido. A partir de ahí, nosotros hacemos nuestra construcción para decir, bien, yo voy a necesitar tal ganancia para asegurarme que bajo estas condiciones siempre voy a estar con la relación señal-ruido superior a. Esto, por ejemplo, lo publicaba, es un documento público, valga la redundancia, DirecTV, para uno de sus satélites que opera en banda Ka. Los satélites que operan en banda Ka se dedican, wow, se acaba de cortar. Hola, hola, hola. Sí, sí se escucha. Hola. Sí, se escucha.
Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí. No creo que haya sido interferencia solar, pero algo pasó. Sí. Bien, no sé dónde. Bueno, esto que les decía lo publica FCC, DirecTV en la FCC, que es la autoridad, digamos, en comunicaciones en Estados Unidos. Los satélites en banda K son los que operan en banda K, se usan para dar acceso a Internet vía satélite. Generalmente reciben en 20 gigas y transmiten en 30. ¿Mm? Esa es la banda acá. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, el link budget es generalmente lo que se hace cuando uno quiere hacer un presupuesto de enlace. Y acá dan distintas mediciones. Fíjense cómo ponen ellos dos condiciones: cielo limpio y lluvia. Cuando hay lluvia es el peor caso. ¿Mm? Entonces ponen, en este caso, la recepción es con una antena de 0,74, o sea, la antena típica de DirecTV. Y acá aparece la especificación. Si el cielo está limpio, el G sobre T es de 17,6 y si hay lluvia, 15,1. Después tenemos otros parámetros que tienen que ver con el ruido. Fíjense acá, la relación C sobre N0, dB por Hertz, el ancho de banda del ruido equivalente, la relación CN. CN por lo general es la relación de portador al ruido. Es mayor cuando el cielo está limpio, cuando hay lluvia. Y acá dan otra relación C sobre N más I, o sea, ruido más interferencia. Una especificación típica. Entonces, nuestro sistema, el objetivo es ver cuánto tiene que valer, cuánto tiene que ganar nuestra antena para garantizar determinado nivel de relación señal-ruido. Entonces, el sistema estará compuesto por la antena, una línea de conexión, una red pasiva y el amplificador, el LNB. Entonces, en un esquema como este, ¿no es cierto?, la temperatura equivalente va a ser la temperatura de la antena, la temperatura del LNB, afectada también por la cifra de ruido de la red esta pasiva. Y esto trabaja como si fueran una cascada de cuadripolos de distintas características cada uno. Los elementos que están acá, tengo la temperatura equivalente al ruido de la antena, la temperatura ambiente de operación, la temperatura de ruido térmico, las pérdidas en la red de combinación. Esto bien, la red de combinación puede ser algo tan sencillo como considerar el cable de bajada, digamos. O si tengo algún splitter o un distribuidor, porque para poner dos antenas, dos receptores. Y F el número de ruido del amplificador, que lo vimos, ¿se acuerdan? Por ahí vimos no de amplificador de banda K, pero sí vimos cifras de ruido de los LNB. Bueno, acá tenemos la temperatura de ruido de la antena, TA. Estas son unas gráficas, ¿no es cierto?, para estimar TA en función de la frecuencia y en función también de distintas curvas, como para ver el apuntamiento de la antena, cuál es la inclinación que tiene con respecto a la Tierra. Acá estaríamos en 20 gigas, que es la recepción en banda K, y para una inclinación, la curva de inclinación de... ¿no?, es como tomamos esta curva,
Perdón. Oh. Esto aquí estaría dando, no sé por qué salió medio raro el dibujo. Como unos 15, creo. No, 40. A ver. Creo que es porque están en escala logarítmica, el eje vertical. Sí, lo que pasa es que está como corrido el dibujo. Y eso es lo que estoy tratando de... Ya lo voy a revisar después. ¿Mm? A ver qué pasa. Tiene algo, una figura como superpuesta. ¿Es Ya que sé. el ángulo qué es? Dame un minuto y te hace lo que es esto, que está pegado el cuadro siguiente sobre esto. Las distintas curvas están considerando el θ vendría a ser como el ángulo de elevación de la antena con respecto a tierra. No va a ser lo mismo una antena, digamos, capta más ruido cuando tiene una inclinación tal que de pronto está más expuesta al sol, por ejemplo. Ya lo voy a corregir eso. Bien. Entonces, la figura de ruido del amplificador es 15. La temperatura de ruido se elige del cuadro anterior, 40. L, que como les dije, es un cuadrúpolo pasivo, estimamos, por ejemplo, en 2 dB de pérdidas de interconexión, cable o lo que fuera. Sabemos que por más que sea un cable, tiene un deterioro con respecto al ruido. La temperatura física en tierra, suponemos que fuera 50 grados, lo cual no es lejos de la realidad, ¿no es cierto? Es la temperatura a la cual se puede llegar a calentar una antena tranquilamente, máxime por nuestras latitudes. T0 es 290 grados Kelvin y la temperatura equivalente al ruido de la antena, según la expresión anterior, estaría en 418 grados Kelvin. Entonces, ¿cómo funciona esto? El dueño de la compañía satelital me dice, vos para que en tal punto, para que vos tengas una buena recepción, tenés que cumplir con un G sobre T de 15. Si vos tu G sobre T siempre está por arriba de 15, no vas a tener problema de que se caiga tu enlace. Entonces, si 418 grados Kelvin es mi T, ¿cuánto tiene que ser mi G? A ver si lo calculo.
41,22, bueno, dBi está puesta la unidad. Exactamente. Bueno, ¿se han dado cuenta cómo es, no es cierto? O sea, yo calculo el piso de ruido o la temperatura equivalente al ruido que voy a tener en la recepción y en base al dato que me da el fabricante, el G sobre T, quedó especificada la ganancia de la antena. Yo debería tener una antena que me garantice esos 41 dBi. Bien, acá veamos un ejemplo para un dispositivo electrónico que funciona a 27 grados centígrados con un ancho de banda de 1 MHz. Calculemos la potencia del ruido térmico en vatios y dBm y la tensión efectiva del ruido para una resistencia de carga de 100 ohms. Inge, Sí, señor. la potencia del ruido térmico me dio 4,14 por 10 a la menos 15 vatios y menos 113,83 dBm. Bien. ¿El resto? Y la tensión 6,43 por 10 a la menos 7 voltios. Bien, en este caso, la tensión del ruido para una resistencia de carga de 100, ahí está bien, pero si suponemos, ¿no es cierto?, que la fuente de ruido es un generador y que la máxima transferencia de potencia se produce cuando la resistencia del generador es igual a la resistencia de carga, tendríamos que hacer un pequeño divisor ahí para ver cuánto sale. Esto es lo que les quiero decir. Este es el ruido tiene como generador, tiene una fuente de resistencia interna. Si quiero tener la máxima transferencia, esta es igual a esta. Ajá, bien. Bueno, hasta aquí llegamos con el tema del ruido. Eh,
Otra cosa que también, digamos, en síntesis me van a generar problemas es la distorsión. Siempre mis problemas van a estar ligados con ruido o con distorsión, o con ambos. Un sistema se considera libre de distorsión si la salida del mismo difiere solamente en un factor de ganancia y un retardo. Ah, bueno, tranquilo nomás que el estornudo no contagia. En esta situación no se van a contagiar de nada. No se laven, no hace falta. Si la salida I es proporcional en K a la entrada y solamente está... y solamente tiene un retraso temporal, podemos decir que el sistema es lineal. La distorsión lineal, o sea, yo puedo tener dos tipos de distorsión, lineal y no lineal. La lineal se origina en sistemas que no tienen una respuesta plana en frecuencia y se caracteriza porque en general no va a generar nuevas componentes espectrales. Mientras que la distorsión no lineal, como depende de características de alinealidad de los componentes, del tipo y la amplitud de las señales, sí me va a generar componentes espectrales. Entonces yo puedo tener mi señal distorsionada, pero puedo tener otras componentes distintas a la salida de la frecuencia de entrada o no. Distorsión lineal. En la banda de trabajo, el sistema debe tener una respuesta en frecuencia constante en amplitud y fase. Si yo tengo un sistema que en amplitud es constante y que en fase tiene estas características, mi sistema va a ser libre de distorsión lineal. Pero si no se cumple eso, porque no es fácil de cumplir, yo puedo tener algunas distorsiones. Distorsión de amplitud. Esta es la respuesta en frecuencia plana, esta es la respuesta en fase lineal. Esto es ideal, pero en la situación real yo voy a tener algo por ahí más parecido a esto, con caídas abruptas, fuera del ancho de banda, y eso va a generar que por ahí, cuando transmito señales digitales sobre todo, pueda haber una interferencia intersímbolo y se complique un poco la recuperación de la señal. Esto se puede corregir con ecualizadores. Yo puedo compensar, digamos, tratar de compensar la curva de respuesta con uso de componentes pasivos. Por ejemplo, les comentaba de antiguamente en las redes de TV por cable, las cascadas que eran muy largas. Por ejemplo, de acá a Yerbabuena, podríamos tener más de 30 amplificadores. Imagínense que en estos casos las distorsiones de cada amplificador se suman, ¿no? Entonces, si el primer amplificador tenía una respuesta así, diferente de algo recto como esto se iba atenuando, ¿no es cierto?, cada vez que yo corría más amplificadores. Uy, ¿qué hice? Entonces, después de varios amplificadores, esto se podía acentuar más. Entonces, uno podía usar unos dispositivos pasivos que introducían algo así como una curva contrapuesta, de tal forma que yo podía perder algo de ganancia, pero trataba de linealizar la respuesta.
A eso se refiere con usar ecualizadores para la corrección. Típico por ahí de sistemas análogos ya no tan usados, pero muchas de las técnicas análogas se utilizan en sistemas digitales haciendo otros procesos digitales. Para el caso de que haya una distorsión de fase, también yo puedo poner un ecualizador de fase. Acuérdense, la idea del ecualizador siempre es tratar de compensar poniendo una distorsión, una respuesta inversa a la que tengo, de tal forma que compense. Si antes tenía un valle hacia abajo, ahora pongo un valle hacia arriba. En el caso de sistemas de distorsión lineal, por ejemplo, volviendo al caso de las señales de televisión, si yo tenía un retraso lineal, una respuesta lineal en la fase, como la información de color tenía que ver con la fase de la señal, si yo agrego una distorsión de fase, me va a cambiar el color de la señal, el color de la imagen que estoy viendo. En los primeros sistemas de TV color en norma NTSC, era el famoso tinte, que uno tenía un control manual que uno ajustaba y corregía la distorsión de fase manualmente en el televisor. Y uno se notaba, ¿no es cierto?, cuando movía el potenciómetro ese de un extremo a otro, la carita de las personas giraban del verde al violeta. En el punto medio parecía un color de piel natural. También puedo tener el caso, digamos, de reflexiones múltiples. ¿Se acuerdan cómo en E1, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de líneas teníamos en cuenta el efecto, cómo afectan las reflexiones a, a la línea. El efecto contraproducente que tienen. Yo también puedo tener efectos de reflexiones múltiples en sistemas de aire. Por ejemplo, el paper que compartió recién compañero hablaba de cómo una antena que está en algún lugar puede estar captando, ¿no es cierto?, reflexión, una señal que venga de rayo directo y la señal que se refleja en un edificio, árbol, montaña, cartel, y de pronto se refleja hacia la antena. Entonces ustedes en ese caso tienen, digamos, el receptor está recibiendo la misma señal, pero retrasada en el tiempo. Eso también me va a generar una distorsión lineal. Esto puede ser una corrección multitrayectoria. En el caso del sistema de telefonía celular, en los sistemas de telefonía celular se trata de aprovechar las múltiples reflexiones para mejorar la señal, pero como hay un procesamiento digital, yo puedo hacer no solo corregir la distorsión, sino también aprovechar y poner las señales, reforzarlas. En el caso de TV análoga, este tipo de fenómeno era lo que daba origen al famoso fantasma. Uno veía, digamos, la silueta de una persona y tenía como un halo alrededor de la silueta que se movía junto con la persona. Hablábamos de una señal fantasma, que no era ni más ni menos que un rebote que estaba llegando, recorriendo un camino distinto y llegaba retrasado. Como es análogo la decodificación, ¿no es cierto? Yo decodifico las dos señales con un retraso temporal. Entonces, en el haz que dibuja la imagen en el televisor, simplemente está dibujando las dos imágenes simultáneamente. Y generaba ese efecto de halo alrededor de las figuras. Por ejemplo, los sistemas de banda ancha, como los sistemas de televisión por cable, se solía utilizar un equipamiento para hacer un barrido de la señal.
Nuevamente les pido que se pongan, ¿no es cierto?, en el lugar de, estoy parado en el amplificador número 15 de la cascada. Hay 14 amplificadores atrás mío. ¿Cómo es la respuesta total del sistema? ¿Mm? Para eso se usaba un equipamiento que se llamaba barredores, que lo que hacían es, medían todas las portadoras en la cabecera. O sea, lo que ustedes volcaban a la red lo medían. Esa información de la amplitud de cada portadora en la frecuencia la transmitían como un dato de telemetría al receptor, o sea, el instrumento con donde ustedes estaban conectados con el técnico, el ingeniero, estaba con el instrumento en un determinado punto de la cascada. Entonces simplemente hacía la diferencia. Los niveles de todas las portadoras de los canales en el punto donde yo estoy, menos los niveles de todas las portadoras de los canales en el punto de emisión. Cuando yo hacía la resta, tenía una curva como esta, central alrededor del cero. Y el propósito del equipo era permitir que uno ajuste la red, variando ecualizadores, atenuadores, de tal forma de que esto fuera lo más parecido a una respuesta plana. Este instrumento era de muchísima ayuda para mantener la calidad de transmisión de la red. De hecho, somos la única empresa que tiene este tipo de instrumental. Pero ahora con el tema del acortamiento de las cascadas vía fibra óptica, prácticamente ha caído en desuso. Ya no, las cascadas ser tan cortitas con tan pocos amplificadores ya hacen innecesario este tipo de barridos o mediciones. Por supuesto que si yo estoy haciendo un estudio a nivel de evaluación de las características de un determinado equipo, puedo usarlo. ¿Mm? Para que me dé las características de linealidad de ese equipo. ¿Se entiende? Fíjense de sencillo el concepto. Tomo la salida del amplificador N y la resto de la salida del amplificador 1. Si yo estoy ajustando un sistema para que sea lineal, la resta debería ser 0. ¿Mm? Bien. Esto es una publicación de la compañía que hacía estos equipos, estos sistemas de barrido. Fíjense acá en este punto, donde marca un severo problema. Hay una respuesta de tipo notch, ¿no es cierto? Que uno tiene que ver a qué se debe. Por ejemplo, un ingreso, que si de pronto la red dejaba de estar blindada con respecto al exterior y permitía que las señales externas entren, un ingreso de señales de FM podía aparecer como algo así en la curva. ¿Mm? Todo pintadito de negro. Esto es algo típico que yo podría llegar a corregir con un ecualizador. A su vez, cuando yo ajusto, ¿se acuerdan cuando hablábamos que el diseño de la cascada se ha hecho con el criterio de que la ganancia del amplificador compense la pérdida del cable? De esa forma yo tenía siempre una ganancia de 1 entre cualquier punto de la cascada de amplificadores y el origen.
si los equipos ganan más, entonces esto no iba a estar centrado en el 0, sino que iba a estar centrado en un número más alto, 1, 2 o 3. En cuyo caso yo puedo tener una condición de situación de buena linealidad, pero cuando hay mayor ganancia, hay mayor distorsión. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo opera un sistema de esto? Bueno, fíjense que acá está un esquema donde tengo inclusive cascadas ópticas. Tengo el equipo que está el transmisor en la cabecera, que como les expliqué, mide todas las señales que ustedes transmiten y esa información la manda por telemetría a los instrumentos, que pueden ser varios, conectados en distintos puntos de la red, y cada uno va graficando la respuesta que tiene, haciendo siempre la diferencia entre la señal en el punto y la señal transmitida. Esto, por ejemplo, es un caso de telefonía celular. Generalmente los sistemas de telefonía... Ahí donde está el cursor. Yo puedo tener múltiples antenas transmitiendo y puedo tener también varias antenas recibiendo. Eso se llama por ahí los sistemas MIMO, múltiple input, múltiple output. Bien, una antena, ¿no es cierto?, siempre puede recibir un rayo directo o puede recibir un rayo reflejado o pueden estar recibiendo señales que vienen de distintos sistemas. Esto, si yo no lo proceso de alguna manera, me va a terminar generando acá un problema de distorsión. Ahora está muy de moda utilizar técnicas de machine learning. Si tienen posibilidad de estudiar, estudien. Se está utilizando muchísimo en el sistema de telecomunicaciones para hacer rápido la evaluación del canal. Un sistema de telefonía celular, ustedes fíjense que la torre, ¿no es cierto?, la celda, se está comunicando con, digamos, por decir un número, de decenas a centenas de teléfonos a la vez. A cada uno de los teléfonos le está asignando la potencia para que la calidad de comunicación con ese teléfono sea la óptima, para que tenga un buen enlace con ese teléfono. Y eso lo va adecuando para cada una de las llamadas que hace. Entonces, lo primero que se hace cuando un teléfono pide, digamos, quiere comunicarse con la celda, es ajustar los parámetros de transmisión para que la señal llegue al teléfono en la posición que está, a la distancia que está, optimizada. Las técnicas de Machine Learning permiten un aprendizaje de las distintas, los ajustes que estuvo haciendo el sistema para comunicarse con los distintos receptores y va cada vez demorando menos y optimizando mejor la comunicación en la medida que va aprendiendo. Muy interesante. Hay muchos trabajos actualmente en esta línea, sobre todo relacionado con el tema del 5G. Distorsión no lineal. Dijimos que la diferencia con la distorsión lineal es que el espectro de salida, yo ya no solamente veo la señal que yo genero, perdón, no estoy expresando bien, no solamente veo la señal que está ingresando al sistema, sino que veo componentes espectrales de otras frecuencias, que por lo general pueden ser que sean armónicas, es decir, la segunda, la tercera, la cuarta, o no, pueden ser no armónicas, pero son componentes espectrales que no estaban presentes a la entrada.
A eso se refiere la distorsión no lineal. ¿Y cómo se mide eso? Bueno, se toma el valor cuadrático, ¿no es cierto?, de cada una de estas componentes, se lo divide en, en el valor cuadrático de la señal que ingresa y se saca un porcentual. Obviamente queremos que esto sea lo más bajo posible. Por ejemplo, si la tensión de entrada es de 8 voltios, la segunda armónica, la salida es 0,2, la tercera 0,1, ¿cuánto daría esta expresión? ¿Cuál sería el parámetro de THD? ¿Qué quiere decir THD? La suma de todos los armónicos, creo que era, ¿verdad? Claro, Total, no sé, no me acuerdo qué era la H. Distorsión armónica total. Eso. sí. ¿Ah? Bien. Andan bien con los acrónimos. A ver cuánto le da. Dos coma setenta y nueve por ciento. Bien. Bueno, 2,8. Cualquiera que no haya sacado ese resultado con 1% de diferencia está aplazado. Bien. Bueno, simplemente un cálculo sencillo para reafirmar el concepto, nada más. Se puede, a la hora de tratar de caracterizar, ¿no es cierto?, la distorsión no lineal, utilizar un modelo de polinomio. Entonces yo tengo, digamos, K por B1, K por B1 al cuadrado, K por B1 al cubo, etc. Fíjense cómo es la onda, en este caso, la onda sinusoidal, sin distorsión no lineal, y cómo se deforma la onda cuando hay una distorsión no lineal. ¿Les ha tocado ver esto alguna vez? No de Hemos, esa manera. ¿Cómo? Puede ser también, sí. En el Sí, laboratorio de electrónica hemos visto cuando pasaba por un filtro lo armónico de una cuadrada, por ejemplo. Y ahí se veía cómo se deformaba un poco la amplitud. Ujú. Bien. Este, por ahí no sé si han reparado, lo vean, un amplificador de audio, cuando se queman algunas de las etapas y hay que cambiar transistores, por ahí no han conseguido los originales, o hay que volver a ajustar el sistema. Entonces uno repara el amplificador y cuando empieza a aumentarle la señal, como quiere sacarle más volumen, la señal empieza a aparecer, se empieza a distorsionar de esa forma. Ya hemos entrado en una región, digamos, donde aparece este tipo de distorsión. Yo reniego mal cuando escucho toda esa gente que, o cuando ponen los equipos de audio al máximo, y ustedes escuchan, se vuelve audible la distorsión. O sea, de por sí escuchar fuerte, digamos, es irrespetuoso con respecto al que está al lado. Pero por lo menos amplifica bien, no amplifica el ruido. Es horrible, digamos, porque uno lo escucha y se escucha mal, digamos.
Distorsión no lineal. Para una señal de entrada sinusoidal B1, si yo aplico el modelo este polinómico que mostrábamos recién, la salida, ¿no es cierto?, tendría que tener una respuesta de este tipo. Y fíjense cómo empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, el seno de omega 0, el seno de 2 omega 0, el seno de 3 omega 0, etc. Hay un efecto también, puede aparecer una tensión de continua, que aparezca superpuesta con el resto. El término lineal. Acá, ¿no es cierto? Esto puede ser negativo, afectando la respuesta, digamos, la amplitud de la señal de salida, sin distorsionarlo. Perdón. Y acá me aparecen los términos de segundo o más orden. Una especificación típica en un sistema, dispositivo, componente, ¿no es cierto? Sería el punto donde la salida del dispositivo comienza a saturarse, se conoce como punto de compresión de un dB. ¿Mm? ¿Cómo se ve esto? Yo empiezo a aumentar la señal de entrada, aumenta la señal de salida, en la misma proporción. Pero hay un punto de inflexión donde un aumento en la señal de entrada no produce el mismo incremento en la señal de salida, pero al revés, perdón. Esta es la respuesta ideal y esta es la respuesta real. Cuando la diferencia entre la respuesta ideal y la respuesta real es de 1 dB, quiere decir que yo ya llegué al punto de compresión de 1 dB. A partir de ahí, digamos, yo ya estoy, digamos, a partir de este punto yo ya comencé a distorsionar. Porque ya la respuesta del sistema no es lineal con respecto a la entrada. ¿Mm? Si lo vemos acá, ¿no? Cuando la señal es pequeña, yo tengo una respuesta buena del sistema. Si la señal aumenta, yo acá empiezo a tener como un recorte en los extremos. Hace 1000 años atrás, cuando instalaba sistemas de audio en los autos y esas cosas, antes de ser un importante profesor universitario, era típico en los amplificadores de audio, uno cuando veía la respuesta, recortan en 12 voltios muy rápido. O sea, usted tiene un amplificador de audio, está limitado a los 12 voltios la batería del auto. Entonces uno empieza a aumentar el nivel y cuando ve la salida en el osciloscopio, rápido empieza a ver el recorte en 12 voltios. Bueno, algo de esto es lo que se ve acá. Otro tipo de distorsiones no lineales de segundo orden. De segundo orden, de tercer orden. Por ejemplo, cuando las redes de televisión por cable pasaron a convertirse en redes de datos y empezaron a transmitir señales digitales, empezaron a experimentar algunos problemas, los cuales se los denominaron como Common Path Distortion. Y era una distorsión generada básicamente por un problema de oxidación cuando dos materiales que eran metálicos ambas, pero de dos contactos metálicos, pero de distintos materiales, con el tiempo, con ayuda un poco de la humedad y lo que fuera, se produce un efecto distorsivo porque ustedes vieron que, por ejemplo, si yo no puedo unir cobre con aluminio porque se genera como un efecto diodo. ¿Oyeron algo de eso? Bien. ¿Dónde oíste, Sebastián?
de materiales, perfecto. Bueno, eso en las redes de transmisión coaxil se manifestaba a nivel de conectores, contactos, y producía un efecto bien visible. Las señales analógicas, cuando uno veía en el analizador de espectro, veía unos picos recurrentes de un espacio de 6 megas. Y en las señales digitales me producía un incremento en el piso de ruido. Se comportaba como si fuera ruido térmico, pero no era ruido térmico. Era un ruido de distorsión generado justamente por la juntura de dos materiales conductores. Fíjense acá, esto es una imagen de un analizador de espectro. Acá aparecían estos picos espaciados 6 megas que podían ser visibles en caso de las señales de televisión, de video, generar batidos, o sea, en sistema de banda ancha, yo tengo muchas portadoras, cuando me aparecen, cada señal que ingresa al sistema genera sus propios batidos, sus propios señales de distorsión de segundo, tercer orden, después se empiezan a combinar a su vez entre ellas. Por lo tanto, el batido se puede volver, la cantidad de señales de distorsión en el sistema de banda ancha puede ser muy grande. Y lo otro que se veía, un incremento en el piso de ruido. Ese es un caso típico, por ejemplo, de distorsiones de segundo orden. Se pueden tenerlo, vuelvo a decir, se forma en cualquier, cuando dos superficies de metales diferentes se ponen en contacto. Después de un tiempo, ¿no es cierto? Si sobre todo hay algún problema de exposición a la intemperie, pueden tener problemas con eso. Limpiando los conectores o cambiándolos se soluciona. Distorsiones de tercer orden. Si yo inyecto dos señales de frecuencias próximas entre sí en un dispositivo no lineal, aparecerán también componentes de frecuencia suma y diferencia. Vimos que me podían aparecer las componentes, la segunda armónica, la tercera armónica. En un sistema de banda ancha nosotros vamos a transmitir varias señales. De pronto, ¿qué pasa con dos señales que entran en un sistema no lineal? No solo me empiezan a aparecer las armónicas, ¿no es cierto?, a cada una de esos sistemas, sino también me van a aparecer armónicos de las frecuencias suma y de las frecuencias de diferencia. Entonces, si mi sistema es de banda angosta, entonces esto aparecerá y quizá no me moleste, le moleste a otro, depende por dónde esté transmitiendo. Pero si mi sistema es de banda ancha, acá yo puedo tener alocado otro canal de radio, de televisión o de datos y verme afectado por estas componentes de distorsión. Bien, puntos de intersección de tercer orden. Así como hablábamos del punto de compresión de un dB, también hay un parámetro típico, ¿no es cierto?, que es el punto de intersección de tercer orden. Ahí veo que les puse un documento que pueden consultar y ver. No, perdón, es la cita el gráfico. Bien, sí, empresas como esta, Rod y Schwartz, que se dedican al tema de las mediciones, hacen instrumentos excelentes y muy caros, obviamente. Pueden encontrar mucha información sobre el tema de la medición de los distintos tipos de distorsión. Prácticamente les puedo garantizar que van a encontrar un medidor para cada tipo de distorsión que se les ocurra.
Muy interesante la empresa. El punto de intersección de tercer orden suele estar en un rango de 10 a 16 dB por encima del punto de compresión de 1 dB. ¿Mm? Fíjense, si esta era la respuesta lineal que yo tenía, donde determinaba el punto de compresión de 1 dB, la pendiente de comparación para la intersección de tercer orden va a ser un poco más alta, porque generalmente van a ser batidos que tienen menor amplitud. No por eso hay que dejarlos crecer. En este punto, ¿no es cierto? Es donde yo termino igualando las componentes de distorsión con lo que sería la curva lineal. Entonces puedo definir este otro parámetro de interés en mi sistema. Que vuelvo a decir, es muy importante cuando ustedes van a poner más de una señal, más de una componente espectral en el sistema. Calcular los niveles de distorsión a la salida del amplificador. Fíjense, tengo acá una frecuencia F1, 1 miliwatt, una frecuencia F2 de 1 miliwatt. Acá tengo una ganancia de 30 dB. Estas frecuencias se suman para ingresarlas. Entonces, el punto de intersección va a ser de 45 dBm, es un parámetro. Entonces, yo puedo tener una señal de distorsión de 9 dBm. En un sistema de banda ancha, podemos tener múltiples fuentes de distorsión. Bien. CTB, triple batido compuesto, es la potencia de la portadora del canal sobre las componentes de intermodulación de tercer orden. CSO es la potencia de la portadora del canal sobre la potencia de las componentes de intermodulación de segundo orden. Modulación cruzada, potencia de la portadora del canal sobre potencia de componentes de modulación de otros canales. CNR, que era lo que nosotros habíamos visto, que es la potencia de la portadora del canal sobre la potencia de ruido. Y hay algo también que suele afectar los sistemas que se llama hum, que es los fenómenos de interferencias producidas cuando las fuentes tienen problemas de filtrado. Cuando las fuentes eran análogas, el problema de filtrado de 50 ciclos se manifestaba, por ejemplo, en la pantalla del televisor como una línea horizontal que se desplazaba verticalmente. Es un típico problema de capacitores o fuentes. Por supuesto que también puedo tener otros tipos de problemas de filtrado de las fuentes que me van a aparecer como distorsión o me van a afectar la calidad de la transmisión del enlace.
dentro de lo que es el espectro de televisión, las señales de CTB definidas como las pusimos en el espectro anterior, tienen la característica de que coinciden por lo general con las portadoras. ¿Mm? Las señales de segundo orden suelen caer a 1,25 de donde está la portadora. Los batidos también suelen caer, fíjense, a 1,25 hacia arriba y hacia abajo la portadora. Y acá tengo el piso de ruido. Acá como tenemos las diferentes formas, digamos, los diferentes problemas, cada uno de estas señales, de estas interferencias, produce un efecto distinto en el caso de la señal de televisión. ¿Mm? Por ejemplo, el caso de la relación señal-ruido se manifiesta como que la degradación, una señal nítida empieza a verse con esos puntitos blancos que le llamamos lluvia. ¿Mm? Cuando yo estoy con la relación de señal-ruido superior a 35 dB, no voy a notar ningún problema de ruido, pero cuando esto se degrade por debajo de los 30 dB, vamos a tener problemas visibles. Después vamos a ver también cómo esto afecta a los sistemas digitales. El CSO, dijimos, ¿no es cierto?, que son efectos de segundo orden que pueden aparecer a 1,25 megas por arriba y por abajo de la portadora. El CTB son batidos, ¿no es cierto?, que me aparecen justo debajo de la portadora. Y en el caso del CSO, yo puedo tener líneas así, superpuestas con la imagen. Y en el caso del CTB voy a tener este tipo de distorsiones. Son bien visibles y característicos, digamos, los sistemas cuando aparecen estos problemas. Bien, hasta aquí llegamos hoy. Tomo asistencia. Acosta.